día, somos el grupo 1A. Mi nombre es Oscar Alejandro Mejía Orellana, carnet 2020-42082, y a continuación vamos a presentar el caso clínico de la anemia perniciosa. Como parte del caso clínico vamos a dar una pequeña pincelada teórica de lo que es la anemia perniciosa. Partimos diciendo que la anemia perniciosa es una enfermedad que se caracteriza por una disminución en los niveles de hemoglobina. En esta enfermedad el intestino no absorbe adecuadamente la vitamina B12, que es necesaria para la síntesis del ADN. Esto produce alteraciones en la producción de glóbulos rojos, lo que provoca una enfermedad autoinmune. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Es una enfermedad en la que los anticuerpos se unen a moléculas del propio organismo y las destruyen. Vamos a hablar un poco de la etiología o la etiopatogenia, diciendo que la anemia perniciosa es actualmente la causa más común de deficiencia de vitamina B12 en los países occidentales. Una lesión histológica en la afección en la gastritis atrófica crónica autoinmune puede provocar la anemia perniciosa. Esto desencadena la destrucción de las células parietales que producen el factor intrínseco, que es la proteína que absorbe la vitamina B12 en el ilión terminal. Esto es desencadenado también por la deficiencia del consumo de productos de origen animal como carnes, huevos, mariscos, leche, entre otros. Un poco de la patología o bioquímica. Bioquímicamente, la deficiencia de vitamina B12 conduce a la acumulación de ácido metilmalónico, homocisteína y propionilcarnitina. También las lesiones en la mucosa gástrica o por destrucción autoinmune de las células parietales puede provocar una deficiencia del factor intrínseco, como ya lo hemos mencionado, la proteína KEA, que se encarga de absorber la vitamina B12 en el ilión terminal. También la deficiencia de vitamina B12 afecta el metabolismo del ácido fólico, alterando la eritropoiesis, o sea, la generación de los glóbulos rojos, liberando eritrocitos inmaduros. Siguiente, por favor. Algunos datos generales, ¿verdad? Estamos con los factores causantes. Como bien decíamos, es una enfermedad autoinmune que se da por la destrucción de las células parietales, que son las que producen el factor intrínseco. Y en los jóvenes también es muy común ver en la anemia perniciosa, que es por una inactividad del factor intrínseco. Algunas características clínicas. Tenemos partimos también de que la importancia de saber cómo se genera la sangre. La sangre se genera en la médula ósea, donde se necesita de una proteína liberada en el riñón llamada eritropoietina, que da la orden para la generación de la sangre, y esta necesita principalmente hierro, ácido fólico y algunas vitaminas, entre ellas la vitamina B12, que tanto lo hemos mencionado. La deficiencia de vitamina B12 se puede dar por múltiples causas. Una de ellas es la mala alimentación, o sea, la deficiencia de productos de origen animal, donde está presente esta vitamina únicamente. También se da por algunas intervenciones quirúrgicas, o sea, en las operaciones donde se ve dañada la mucosa intestinal. Y la deficiencia de ácido fólico, es muy importante recalcarla, que se puede dar por una deficiencia en la alimentación, también se puede dar por los fármacos o por algunas enfermedades que requieren del metabolismo del ácido fólico. También es importante mencionar que la anemia perniciosa también puede ser congénita. Esta enfermedad se llama anemia perniciosa congénita. El promedio de años de detección de esta enfermedad es de alrededor de 60 años. Ahora con el diagnóstico. Vemos que los niveles séricos normales para este caso sería una vitamina B12 de menos de 100 picogramos por mililitro, un ácido fólico de más de 4 nanogramos por mililitro, anticuerpos antifactor intrínseco, que es una sensibilidad de 66%, una especificidad de 95%. La gastrina, si está disponible, ¿verdad? En 90 al 95% de los casos, permite el diagnóstico. Anticuerpos de anticélulas parietales, una sensibilidad del 80%, una especificidad baja del 3 al 10% de los casos, son sin anemia perniciosa. Y el ácido metilmalónico de la homocisteína en sangre. En algunos laboratorios podemos utilizar la hematometría y la determinación de las hormonas tiroideas, la prueba de anticuerpos y la prueba de ácido metilmalónico. En el diagnóstico diferencial, para hacer un buen diagnóstico diferencial, nosotros tenemos que tener una buena historia clínica y diferenciar de la macrocitosis sin anemia,
que puede ser provocada por alcoholismo, tabaquismo, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, o sea, la EPOC, y las hiperglucemias. El tratamiento es muy sencillo, básicamente consiste en administrar al principio una dosis fuerte de vitamina B12. Esto es alrededor de un mes, pero la dosis suele ser más fuerte por vía intramuscular cuando hay mucha deficiencia de vitamina B12. También hay suplementos por vía oral que estos tienen a ser una dosis más alta. Y también hay un método que se utiliza que es por medio nasal, o sea, por medio de la nariz. El pronóstico regularmente de tratamiento para esta enfermedad suele ser muy bueno si se administra adecuadamente la vitamina B12. La enfermedad responde bien al tratamiento, aunque el único vestigio de la enfermedad luego de la recuperación es que no puede revertirse los daños nerviosos. Entonces, ese sería el único factor que puede quedar después de la enfermedad. Entonces, entrando un poco a nuestro caso clínico, presentamos un hombre de 70 años, quien tiene por ocupación ser albañil, es casado con domicilio urbano y presenta un decaimiento y fatiga desde hace 2 meses con pérdida de apetito. Él consulta porque tiene una dificultad para caminar que se han presentado de manera progresiva, haciéndole complicado el ponerse de pie. Su mayor queja fue su dificultad para caminar y así también la presencia de úlceras en la boca y él, además de la pérdida de 15 libras. Por lo tanto, sus datos tiene por nombre las siglas APS, de edad 70 años, sexo masculino, es de etnia ladino, religión católico, su estado civil, como ya lo habíamos mencionado, es casado, de procedencia del departamento de Zacapa y reside actualmente ahí. Su nivel de escolaridad es hasta secundaria y de ocupación es albañil. Su motivo de consulta fue el decaimiento y fatiga de 2 meses de evolución. Ahora, su historia de enfermedad nos dice que la familia del paciente refiere que hace 2 meses inició con cansancio a medianos esfuerzos, un decaimiento general, pérdida de apetito y dificultad para movilizarse, haciéndose difícil ponerse de pie. Los familiares han notado cambios en el comportamiento de él, siendo más irritable y con mayor agitación. Y como ya lo habíamos mencionado, también presenta una pérdida de peso de 15 libras aproximadamente. Por sistemas, tenemos el aparato circulatorio, el aparato endocrino y el sistema osteoarticular, en el cual no se registran datos. Luego tenemos el aparato respiratorio, con cansancio a medianos esfuerzos. En el aparato digestivo, un dolor en el epigastrio matutino. En el aparato nervioso tenemos presenta dificultad para concentrarse en tareas diarias y la pérdida de sensibilidad de los miembros inferiores. El sistema genital y urinario presenta aumento de las frecuencias de emisiones durante la noche. En el sistema muscular, mialgias matutinas, y en el aparato nervioso, moretones en miembros inferiores de aparición ocasional. Luego tenemos los antecedentes personales. En los médicos se tiene una gastritis crónica, o sea, un bebedor crónico. En los quirúrgicos no hay datos. En los traumáticos, una fractura de húmero derecho hace 3 años. En las alergias tampoco se presentan datos. En el perfil social tenemos que es un paciente que vive en una casa de adobe con los servicios básicos, agua, luz y un techo de lámina, con educación de nivel secundaria, una familia integrada y una mamá diabética. En el examen físico que se le realizó al paciente podemos encontrar los siguientes signos vitales: la presión arterial de 110/60, una frecuencia cardíaca de 100 pulsaciones por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, y el paciente presentó lo que era una temperatura de 37 grados, un peso de 135 libras y una talla de 1.55 metros.
En la aparición general se pudo observar que el paciente llegó decaído, agudamente enfermo, con palidez en la piel y escleras, pero con un buen estado de hidratación. En la boca se pudo observar que presentaba unas úlceras de mucosa oral, en la cardiopulmonar un murmullo vesicular normal y un corazón rítmico. Gastrointestinal, el paciente presentó que tenía un abdomen blando depresible, dolor leve en el epigastrio, no presentó hepatomegalia ni esplenomegalia. Cuando se realizó el tacto rectal dio negativo para sangrado, o sea que el paciente no presentó melena. En el músculo esquelético presentó esquimosis en extremidades inferiores en ambas piernas. Como se mencionó anteriormente, la piel llegó pálida y en neurológicos el paciente pues estaba despierto, pero asimismo desorientado en tiempo y espacio, alteración en la memoria reciente, disminución de sus reflejos, osteotendioso en miembros inferiores y espacio, alteración de la memoria reciente. En los miembros se pudo observar que en los dedos, en el llenado capilar, tuvo una duración de 3 segundos. En la impresión clínica, la anemia de estudio se presentó que tiene una deficiencia de hierro, de ácido fólico y de vitamina B12. Pérdidas sanguíneas a causa de una úlcera gástrica, de gastritis erosiva exógena y hematopoyético, una hipoplasia medular y aplasia medular. Además de nuestro examen físico, realizaremos nuestros exámenes de gabinete, que estos serán por medios de imágenes a diferentes partes del cuerpo o bien para medir el funcionamiento y el estado de los órganos del paciente. Entre los exámenes de gabinete que se le practicarán al paciente ABS será ultrasonido abdominal, endoscopía, colonoscopía y médula ósea. Además, para reforzar con nuestro diagnóstico, realizaremos exámenes de laboratorio. Estos exámenes de laboratorio serán para los fluidos o bien para secreciones de nuestro cuerpo, pero serán para el cuerpo del paciente. Entre estos está hematología más velocidad de sedimentación, creatinina, nitrógeno de urea, guaiaco en heces, niveles de hierro, ácido fólico, vitamina B12, pruebas hepáticas, tiempo de protombina, tiempo parcial de tromboplastina, bilirrubinas, transaminasa, fosfatasa alcalina, gamma-glutamiltransferasa, recuento de recutolito, prueba de Schilling, detección de los anticuerpos y contracélulas parentales por medio de ELISA, antígeno para Helicobacter pylori. Ahora visualizamos una tabla en donde arrojan los resultados de nuestro paciente. Entre los más importantes o los más relevantes podría estar la hemoglobina en 7.5 gramos por decilitro, las bilirrubinas a 1.2 miligramos por decilitro, el folato suero 14.7 miligramos por mililitro. También están los niveles de vitamina B12, 55.75 miligramos por decilitro. Ahora les hablaré un poco acerca del tratamiento. El tratamiento a utilizar en esta ocasión es la aplicación de inyecciones de vitamina B12 por la vía intramuscular de manera diaria durante un mes, y también se le realiza una transfusión sanguínea por la baja hemoglobina que el paciente refiere para alcanzar un óptimo nivel entre 9 y 10 gramos por decilitro. Ahora, con el seguimiento del caso hospitalario, se ingresa al servicio de medicina de hombres para el estudio y tratamiento. Se realiza una radiografía de tórax que no evidencia alteraciones en los campos pulmonares, ultrasonido abdominal, esteatosis hepática moderada y liatisis vesicular múltiple. También se le realiza endoscopía digestiva alta, lo que evidencia una pangastritis y esofagitis no erosiva, y una biopsia gástrica que evidencia gastritis crónica moderada, metaplasia intestinal, escasas glándulas parietales. También se le hace el diagnóstico de anemia perniciosa, hepatopatía alcohólica, cambios conductuales secundarios a diferencia de la vitamina B12, y durante la estancia hospitalaria presentó periodos de agitación psicomotriz, negativismo y periodo de agresividad, por lo que lo revisó un psiquiatra que concluyó que trata de un estado de delirio con deterioro cognitivo. Luego, 2 semanas después, se realiza control hematológico, encontrándose hemoglobina 10.3, hematocrito 30.9%, leucocitos 7.000 milímetros cúbicos
plaquetas 300.000 milímetros cúbicos y se observó un paciente tranquilo, orientado en espacio, persona y tiempo. Obedece órdenes sencillas, aunque aún presentaba dificultad para la marcha, ya que los reflejos osteotendinosos aún estaban disminuidos. En la tercera semana fue dado de alta con mejoría de la marcha y mantenía orientación en tiempo, espacio y persona, y se egresó con vitamina B12 por vía intramuscular y cada día, y el ácido fólico por vía oral. Ahora también trataremos acerca de la discusión del caso clínico, tomando en cuenta el caso del paciente APS de 70 años de edad, sexo masculino, estado civil casado, de ocupación albañilería, procedente y residente de la cabecera municipal de Zacapa, que acude a consulta por cansancio a medianos esfuerzos, decaimiento general, pérdida del apetito y dificultad para movilizarse, haciéndose difícil ponerse de pie. Tras la obtención de los datos hospitalarios a base de exámenes de gabinete y también de laboratorio, se concluye que manifiesta anemia perniciosa debido a que se realizan radiografías de tórax que no evidencia alteraciones en los campos pulmonares, ultrasonido abdominal, esteatosis hepática moderada y litiasis vesicular múltiple. Se le realiza también endoscopía digestiva alta, lo que evidencia pangastritis y esofagitis no erosiva, y biopsia gástrica que evidencia una gastritis crónica moderada, metaplasia intestinal y escasas glándulas parietales. Además del diagnóstico de anemia perniciosa, se concluye que el paciente padece de hepatopatía alcohólica, cambios conductuales secundarios a deficiencia de la vitamina B12 y litiasis vesicular. Durante la estancia del paciente en el hospital se manifestó diversas anomalías conductuales, o sea que presentó un estado de excitación que consistía en periodos de agitación psicomotriz, negativismo y periodos de agresividad. Al ser evaluado por un psiquiatra, este concluyó que se trata de un estado de delirio con deterioro cognitivo. El tratamiento para el paciente APS consiste en una transfusión sanguínea, dados sus niveles de hemoglobina. Además, se le aplicarán inyecciones de vitamina B12 por vía intramuscular de manera diaria durante un mes. Tras haber transcurrido estos 30 días, se ve sujeta a cambios la dosis aplicada. Luego de 2 semanas se muestran los resultados, los cambios significativos en los exámenes de laboratorio y por último, en la tercera semana se le da de alta al paciente por su mejoría. Muchas gracias. Esta ha sido la presentación de nuestro caso clínico. Muy buen día.